A nosotros nos ayudaría mucho ver toda la Biblia como el gran programa de Dios, en donde en el principio Dios puso dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida está representado por Dios. ¿Recuerdan cuando Él dio la orden? De todos los árboles que hay en el campo pueden comer, menos de uno, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Establece Dios al hombre en medio de esos dos árboles y le da la opción, le da la oportunidad, le da todos los recursos al alcance para que él pueda hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, interesantemente, hermanos, nosotros vemos que este árbol del conocimiento está representado por Satanás. El que coma de ese árbol ciertamente va a morir. Y qué lamentable sigue siendo que el hombre quiera seguir comiendo de ese árbol. Yo me imagino que Dios no se frustra. Yo me imagino que Dios no tiene un problema. El problema lo tenemos nosotros, o el problema lo tengo yo, o el problema lo podríamos tener, no sé, las personas pensando cómo es que alguien me dice que no haga algo y lo sigo haciendo. Escuchaba hoy que un cigarro tiene 475 toxinas por cigarro. Inclusive dentro del cigarro usan un veneno para ratas que es parte del paquete del cigarro. Sin embargo, la gente sigue fumando. Es casi inconcebible, ¿verdad? Es algo que uno dice, ¿cómo? Pero, hermanos, pensamos en esto. Dios nos creó a nosotros y nos da la oportunidad de que nosotros comamos del árbol de la vida. ¿Por qué es que comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo es que si hoy estamos en Cristo Jesús, nosotros seguimos pensando en comer de lo que Dios no quiere que nosotros comamos? ¿Cómo es que Dios nos dice quién es Él y por qué es que nosotros no le creemos a Él? Yo creo que es para meditar. Hay una mezcla en medio de esos dos árboles. Antes de que el hombre tuviera contacto con el árbol de la vida, al ejercitar su espíritu, Satanás intervino y Satanás se lo vendió. Como hoy el enemigo sigue vendiéndonos un montón de cosas que no están bien para nosotros. Hay una obra y una línea de la obra satánica y una línea de la obra de Dios. El enemigo de Dios trabaja todo el tiempo inyectándose o inyectándonos en el alma algunas cosas y algunos pensamientos. ¿Por qué estoy haciendo este preámbulo? Y no sé. Pero digamos que lo estoy haciendo porque vamos a tocar un tema hoy. Cuando Dios habla, debemos mirar en tres ángulos. Yo creo que no estamos mirando. Nosotros pensamos que sabemos, pero no sabemos, hermanos. Nosotros pensamos que conocemos, pero no conocemos. Cuando uno mira, hermanos, el caminar diario y uno llega al recuento de la noche sin que haya condenación para los que estamos en Cristo, pero no sacamos la tarea, hermano. ¿Cuánto tiempo invertimos en orar? ¿Cuánto tiempo invertimos en Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos? Es que no es un asunto de salvación. Es que si fuera por la salvación ya, Él murió en la cruz por usted y por mí. Y el que confiese que Jesús es el Señor será salvo. El punto está en la comunión, el punto está en comer. Dios no quiere que usted haga, Dios quiere que usted coma. Dios no quiere que usted trabaje, Dios quiere que usted coma de Él. El que come de Él tendrá vida. Y uno no ve la iglesia con mucha vida a veces. Y cuando yo digo una iglesia no con vida, es cuando siguen existiendo un poco de cosas que nosotros hemos tratado de ocultar o de tratar de desviarnos. Decir, no, bueno, es que somos humanos, es que somos débiles, es que así somos todavía, por eso nos peleamos todavía. Por eso, hermanos, no creo que si comiéramos de un mismo fruto, pudiéramos nosotros estar en eso. ¿O sí? Bueno, están muy callados, pero seguro es el Señor. Y cuando Dios habla debemos mirar en tres ángulos. Hay uno de los grandes problemas, es que
Nosotros pensamos que Dios no habla. Lo que pasa es que Dios está hablando siempre y nosotros no estamos oyendo. El problema no es de Dios, el problema es suyo. El problema es suyo. El problema es suyo. Tengo que decir que es mío también, ¿verdad? Bueno, por regla. Pero el problema es suyo. Y el problema es mío. En Isaías capítulo 6, en el verso del 1 al 13, hay un acontecimiento que se da. Y parece que lo que acontece es algo extraordinario. Dice la escritura ahí en esos primeros versos que el rey Usías se muere. Bueno, yo no sé si usted le ha puesto cuidado a esto, cómo empieza ese capítulo 6. ¿Cómo empieza? Diciendo. Y empieza diciendo que el rey Usías muere. 52 años de reinado en Judá. Y dice la escritura que mientras Usías reinó, guió a Judá en un programa de paz y de prosperidad. 52 años de paz y prosperidad. Así era como el rey Usías manejaba esto. Isaías, como todo un gran ciudadano dedicado, respetó mucho al rey Usías durante ese tiempo. Resulta que se muere el rey, hermanos, y fue una época de expansión y de muchos logros. Es decir, que el que menos se tenía que morir era Usías. Que se muriera cualquier otro menos el rey Usías. Sin embargo, el rey Usías muere y empieza un programa de Dios de una forma impresionante. Y aquí tenemos el primer punto. ¿Tiene que morirse alguien para que algo empiece? ¿Qué tiene que morirse en su vida y en su familia para ver si usted y yo arrancamos? Dios está en la capacidad de quitarte lo que usted más quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Y a veces nosotros de la iglesia la pasamos muy suavecito. No, a mí no. Dios está en la capacidad de quitar de en medio lo que le pueda estorbar. Si en el programa de Dios, si en la economía del reino, si en la economía de Dios algo está estorbando, Dios tiene la habilidad de llevarse a su hijo, a su esposo, a su perro, a su perra y a quien sea. Se llevó a Usías. Se llevó a Usías y el profeta despertó. ¿Hasta dónde tenemos que llegar a tocar la paciencia de Dios? ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros? Porque si el programa de Dios en medio de todo esto, si la economía de Dios en todo esto fuera un asunto solamente del plan eterno en salvación, no habría un conflicto. Pero es que Dios quiere que nosotros comamos de la vida. Es que Él quiere que tengamos fruto y que llevemos fruto. Pero ¿cuándo vamos a llevar fruto? Cuando lleguemos a la iglesia, cuando lleguemos al cielo. Ya Angie lo dijo, de todas formas cuando llegue al cielo se va a volver a morir después de la besuqueada que le va a dar a Jesús. Hermanos, el programa de Dios y dentro del programa de Dios no está el tema de que usted dé fruto cuando llegue allá. No está así en ningún lado. El fruto es aquí y es ahora. Pero vean qué interesante. Mire cómo Isaías hace su trabajo. Hay tres aspectos que Isaías hace cuando llega a ese momento después de que el rey se muere. Tuvo que morirse Usías para poder hacer algo. Hay tres miradas en tres ángulos. Isaías mira hacia arriba, Isaías mira hacia el interior, Isaías mira hacia afuera. Cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, esto es lo que debiera de acontecer. Hermanos, como iglesia tenemos que entrar en la reflexión, como individuos, como hijos, como familias, como hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, tenemos que empezar a ver cómo es que Dios está funcionando. El domingo pegué 4 gritos con respecto a eso. ¿Sabemos cómo es que Dios está? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Recuerdan cuando Dios llega al profeta en la cueva? ¿Cuántos se acuerdan? Si no, visiten, ¿verdad? www.mccr.com y entren, hermanos, ahí están las prédicas.
hasta pueden disfrutar oyéndome decir poco de cosas que no sé cómo las digo, pero las digo. Ahí está, hermano. ¿Qué llegó y le dijo al profeta? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué haces aquí? Levántate, salga para afuera. Parece que el Señor sí puede decir eso, ¿ah? Y a uno aquí lo vacilan. Él dijo, salga para afuera. Hermano, y le dice, póngase en pie, salga allá afuera y póngase de frente a mí a ver quién es usted. Y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, profeta? Usted mató 850 viejos ahí, los mató él. Y después viene una mujer a amedrentarlo. No, usted me vuelve por el camino y va a hacer lo que tiene que hacer. Aquí tengo este siervo, Jehú, tengo este, me lo voy a ir a ungir para que sea el rey. Hermano, Dios no cambió el plan. Nosotros creemos porque tenemos una crisis y tenemos una situación que Dios va a cambiar. No, Dios no va a cambiar. Si usted quiere y yo también, podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pensando en que, bueno, seguro es que Dios quiere cambiar algo y como Dios va a cambiarnos en algo y de alguna forma y voy a hacer algo diferente. No, Dios tiene un plan y el plan de Dios ha sido trazado por siempre. ¿Ok? Entonces, veamos a Isaías en estas tres miradas. Número 1, dice en la escritura que vio al Señor. Una mirada hacia arriba. Y dice la escritura que Dios aparece en un esplendor. Isaías se dio cuenta de que aunque la nación prosperó desde el punto de vista material, espiritualmente estaba en terrible condición. Pero este profeta tenía del capítulo 1 al capítulo 5, hermanos, de decir un poco de cosas. Léalo y verá. Él decía, esta nación, ustedes son un montón de hipócritas, ustedes tienen un problema, ustedes son una llaga, ustedes son una pega. Y la escritura nos habla con respecto a eso. El crecimiento económico y la paz temporal eran un barniz, hermanos, que recubría el perverso corazón de la nación. ¿Qué le iba a ocurrir a Judá? Dios hizo que levantara sus ojos al trono del cielo y dice que vio a Dios sobre un trono alto y sublime y lo vio como Dios supremo. Hermano, aquí es donde está la primera parte de este tema. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Hermano, tenemos que entrar nosotros. Hay algo que es como una cosa que me sube y me baja. Que me sube y me baja. Es que vea, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, hermanos? Hermano, pero de verdad, es que ¿cómo estamos nosotros mirando a Dios? Y yo estoy hablando de mi práctica cristiana. Yo no estoy diciendo como usted pues, es muy romántico. Posiblemente usted me puede escribir a Dios. Y tenemos canciones, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna a Jesús, que gobierne allá, porque aquí en mi corazón ni a palos. Él está sentado en su trono, pero en el mío no. Eres mi protector, si eres mi protector, pero cuando yo quiera, lo mando guardaespaldas. Entonces usted ve ahí, Jesús es mi piloto. Lo ponemos a manejar taxi, carro, todo. Con Jesús hacemos eso. Iba a decir algo que mejor no digo. Hermanos, ese día que aparece ahí, qué interesante, hermanos. ¿Por qué? El Rey de Reyes sentado en un trono alto y sublime. Así es como Isaías lo ve. Hermanos, si hay algo que me impactó en medio de este trabajito, es ver qué congruencia la de Isaías. Es algo espectacular. Isaías, cuando salió de la misa de 6, que fue ahí, cuando vio al Señor en alto y sublime, ¿verdad? Salió cambiado, hermano. Ese hombre no volvió a ser el mismo. Isaías es otro. Isaías entendió al Rey de los Reyes y que dijo hasta que por fin se dio cuenta, qué dicha que se murió el rey Usías, porque ese pueblo dependía del rey Usías. Ese pueblo estaba en una paz y en una prosperidad que era barnizada. No era la verdad de Dios absoluta. El pueblo estaba en pecado. Habían circunstancias, habían situaciones espirituales. El domingo yo lo dije. A mí no me parece que el problema de este país sea un asunto económico. Es un asunto espiritual.
Y nosotros no estamos discerniendo cómo el diablo está haciendo. El diablo está haciendo cosas, hermanos, terríficas y terribles, cautivando nuestro ego, nuestro yo. Y parece que hoy somos tan importantes nosotros, más importantes que muchas cosas de la vida. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Hacia dónde voy yo? Ni pienso en morirme yo. Ni pienso en negarme yo. No, es que yo tengo que tener una estabilidad. Es que yo tengo que tener esto. Es que yo tengo que... Hermanos, y esto nos está enredando. Porque cuando Dios viene en la prueba, es cuando no pasamos la prueba. Porque Dios va a probar tu fe. Amén. Ese hombre impresionantemente, miren hermano, esta visión hacia arriba marca al profeta. ¿En dónde lo marca? Hermanos, mire cómo Isaías empieza a ver. Yo para que ustedes no vayan ahí, piensen que es una prédica y que ustedes no tienen derecho a apuntar. Y así yo voy muy rápido. En Isaías 40, en el 41, dice Isaías, en el verso 1, él habla y le dice al pueblo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Vean la perspectiva de Isaías. En el verso 11, le ve como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías, después de capítulo 6, ahí en el 40, igual en el 51:3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en la alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Vean cómo Isaías empieza a ver al Señor. Vean cómo la mirada hacia arriba le cautiva. En capítulo 41, en el verso 10, de la misma forma, él le profetiza al pueblo: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este siempre es siempre y siempre. Es como santo, santo, santo. Es siempre, siempre, siempre. Hermanos, aquí tenemos nosotros que caer a cuenta si de verdad nosotros estamos comiendo de esto. Estamos comiendo de ese fruto. De siempre, siempre, siempre voy a estar conmigo. Usted no está solo. Se lo dijo al profeta el domingo. ¿Recuerda? Cuando andábamos allá en la cueva, en el monte. Es que este profeta estaba en el monte de Dios. En Horeb. En el monte de Dios. Y Dios le dice: usted no está solo. Es más, tengo un grupito ahí que no ha doblado las rodillas con Baal. Tengo un remanente. Hermano, y ya dijimos cuáles son las categorías y cómo si yo soy parte de un remanente o no. Porque, otra vez, hermano, no nos equivoquemos con Dios hablando de la praxis de Dios. De la práctica en el caminar cristiano. Aquí no estamos hablando de salvación hoy. Estamos hablando de la práctica en el caminar cristiano. Y la práctica del caminar cristiano tiene que ver con esto. Mire cómo este hombre lo ve. Vean en capítulo 50, dice que vio a Dios como el ayudador. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Hermanos, aquí está. Les hice un recorrido ahí muy rápido. Me comí toda una historia. Pero desde capítulo 6 hasta 50, este hombre empieza a ver al alto y al sublime en una realidad. En una realidad. Una de las características del profeta Isaías es que no es resultadista. Y cuando lo quiso ser, Dios lo acomodó. Cuando quiso ser un resultadista, Dios le dijo: no, así no es. Yo soy la realidad. Yo soy un Dios real. Él es mi protector. Él sí sabe por qué. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué cuando Dios pone el punto, usted pone el signo de interrogación? Es que ¿por qué el Señor? ¿Por qué? Fue el domingo que canté, ¿ah? ¿Por qué se fue y por qué? No fue ese, ¿ah?
Le preguntamos a Dios todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hermanos, cuando vemos al alto y el sublime, la pregunta está puesta ahí. ¿Cómo miras a Dios? ¿Cómo miro a Dios en mi práctica, hermano? ¿Cómo miro a Dios en mi práctica? ¿Cómo miro a Dios en mi vida diaria, hermano? Yo creo que tendríamos que ser sumamente más sensibles nosotros y entender que si estoy aquí es porque Dios quiso y si no estoy es porque Dios no quiso y que usted se cerciore en su caminar si usted está comiendo de la vida para darse cuenta la guía del Espíritu Santo. Hermano, pero porque si no, como iglesia, no vamos a lograr mirar sobre esta parte. Mire que Isaías vio sobre así y así fue como lo vio. El segundo punto que Isaías ve, vio hacia el interior. Y cuando Isaías se ve hacia el interior, se ve a sí mismo. Hermano, solo cuando Dios vio, cuando vio a Dios se percató de su propio pecado. Ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y cuando declaró eso, por supuesto que los labios inmundos son el producto de un corazón inmundo. Hermanos, si usted no ve a Dios hacia arriba, ni se vuelva a ver hacia adentro, porque ahí es donde está el gran problema de nosotros. Nosotros somos buenísimos para condenarnos. Somos expertos. Al final no somos ni nosotros. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Es el otro que te condena, te señala. Pero ¿por qué tiene él y puede hacerlo? Porque cuando usted se mira hacia el interior sin haber reconocido al alto y el sublime, al que está sentado en el trono rodeado de luz, usted no tiene de dónde agarrarse. Ni yo tampoco. Al final usted va a decir de usted las peores barbaridades, que seguro son verdad, pero que de todas formas, como nuestro Dios es un Dios de realidades y no de resultados, poco le importa a Dios cómo usted se trate. Si usted quiere decir que es un gusano, sí es un gusano. Que si usted es muy gordo y muy feo, sí, Dios no le interesa. Que usted está amargado y sufrido, sí, Dios dice, sí, seguro estás amargado y sufrido porque te da la gana, porque querés vivir así, porque yo soy el alto y el sublime, yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso. Yo te di la eternidad. Y aquí estamos hablando de eternidad. Hermano, no nos volvamos a ver de una forma inadecuada. Cuando este hombre se mira hacia adentro, igual que otros hombres de Dios se miraron hacia adentro. Job. ¿Se acuerdan qué dijo Job? Sí, sí, Job exclamó en 42, 5 y 6. Y se vio feo. Hermano, ¿cómo somos tan buenos nosotros para repetir esas frases, verdad? ¿Cómo somos tan buenos? Pero esta noche yo quiero llevar a la reflexión con respecto a cómo cuando Dios nos habla tenemos que mirarlo de diferentes formas. Hay que ver hacia arriba, hay que ver hacia adentro. ¿Por qué? Bueno, porque ve a Pedro. Pedro exclamó en un momento dado, soy pecador, cuando vio el poder de Cristo en Lucas capítulo 5, en el verso 8. Hermanos, Isaías confiesa sus pecados. Isaías no se justifica. Adán se justificó, la mujer que tú me diste. Vean que Isaías no se justifica. Isaías se abre el espacio y dice, no, yo soy un pecador, soy de labios inmundos. Y no solo yo, los que están detrás mío. Ese pueblo es un pueblo inmundo de labios. Ese pueblo es un pueblo corrompido, Señor. ¿Está bien dicho corrompido? Hermano, Isaías estaba en el templo. Los quiciales se estremecieron. Ángeles, serafines, querubines. Ahí estaba la presencia del Señor, como hoy está aquí la presencia del Señor. Él dice que no vamos a estar nunca solos. Hermano, yo quiero que nosotros reflexionemos hacia adentro, pero objetivamente, buscando no un aspecto de resultados. ¿Cuándo cree usted que va a ser tan bueno? ¿Usted cree que va a llegar a ser muy bueno? Si por bueno usted no fue escogido, ni yo tampoco. Usted fue escogido por malo y por sarnoso, por pecador, por vil.
Ahora resulta que ahora queremos ser buenos. Ahora queremos ser buenos. Ahora queremos ser los mejores. Y el Señor dice, ¿qué? No entendieron nada. Siguen siendo malos. Es un pueblo que de labios me honra y su corazón está lejos. Todavía no los he logrado acercar. Les di una salvación tan grande, pero no me quieren ver sentado en mi trono, porque tenemos la oportunidad de vernos sentados en el trono, hermano. No es de nosotros. Por eso hemos predicado aquí. No nos vamos a cansar de predicar que es el único es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Él anda detrás del Hijo, Él no anda detrás suyo, Él no anda detrás mío. ¿Qué va a conseguir de mí? ¿Qué va a conseguir de mí Dios? Dígame, ¿qué va a conseguir? Más que un vaso de barro en las manos del alfarero. Y si yo no me dejo ser un vaso de barro, la excelencia y el poder es de Dios. El vaso es importante porque tiene la presencia del que es el tesoro. Hermano, pero ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que somos vasos de barro? Hay vasos de honra, hay vasos de deshonra. Hay gente que deshonra al cristianismo y no debieran de estar. Son una peste. Hay gente que no debiera llamarse cristiana. Da vergüenza. ¿Cuántos conocieron al presidente Ríos Montt? Ay, ay. Personalmente no. Ríos Monte. Ríos Monte, hermana, amada. Presidente o Montt, como. ¿Sí saben quién es? Hermanos, vean noticias. Yo solo el pecador aquí soy yo, que veo tele. Ah, ese hombre, ustedes saben que, pero es que ustedes no se acuerdan quién era. Ese hombre antes de ser presidente de Guatemala estuvo en el templo bíblico. Se decía del único presidente en Centroamérica que iba a ser cristiano. Y por ahí salió y ahí quedó presidente. Y ahora está acusado. Bueno, ya otra de la sala cuarta, allá se llama de otra forma, lo dejó libre. Lo condenaron por genocidio. Bueno, mató a Raimundo, a Julia y a todo mundo. Mató indígenas por todo lado. Hermanos, y yo recuerdo de este hombre con el pensamiento de ser creyente. Es más, yo creo que si es ese, porque, ¿verdad? Mi memoria me falla en demasía. Bueno, no tanto, pero sí me falla. Pero me acuerdo de una conversación con Sergio Canel con respecto a este hombre. Hermano, es que, dígame una cosa, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que gente que uno sabe que no vive a la altura de un cristianismo ejemplar, de un cristianismo temeroso a Dios, hermanos, que nosotros permitamos o nos permitamos muchas veces, hermanos, que gente de alguna calaña de esta o de otros tipos que usted conoce se hagan llamar cristianos y que nosotros no peguemos una denuncia al cielo? Hermanos, lo que hablé el domingo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestros núcleos familiares. Solo cuando estamos enojados decimos las cosas en la familia, ¿verdad? Cuando se nos acabó la misericordia. Tenemos capacidades, hermanos, de sobrellevar conflictos y asuntos, pero el día que me enojo, ese día, pobrecito, porque ese día se las saqué todas. Ese es un problema. Eso es carnal, eso es animal, eso no conviene a los santos. Eso es ganas de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué hablamos también? ¿Y por qué traigo a reflexión el asunto del domingo con respecto a esto? Porque el problema de este país es un problema de la falta de temor a Dios. No hay temor a Dios. Aquí mencionamos a Dios para todo. Aquí agarramos a Dios para todas las cosas. Ahí está el Papa echando fuera demonios y el Vaticano se paró de manos. No, tampoco han visto esa noticia. Señor, mándenles un tele a los hermanos. Hay que informarse, hermanos. Para formarse hay que informarse. Hermanos, ¿por qué es importante este acontecimiento?
Porque las manifestaciones del enemigo ya llegaron y se están dando. Y se están dando y Dios ya no está respetando nada. Hermano, Dios te va a llevar a lugares en donde si usted no está atento a su voz, usted se queda. Sí, Señor. Porque nosotros no estamos viendo hacia adentro, mirando hacia arriba. Y cuando nosotros no podemos ver la expresión de arriba y miramos adentro, entramos en locura, en demencia. Estamos locos. No locos por Cristo, locos por aquellas cosas en las que quiero traer a mi vida, hermanos, y que al final no funcionan desde la perspectiva de Dios. Ahí, mejor sigo porque ya, mire, este tema de Lucas en capítulo 6, y yo se los voy aquí a trazar. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, el profeta sabía que no podía predicar con fidelidad a menos que se preparara y el Señor lo limpiara. Hermanos, tuvo convicción de pecado, pero también tuvo limpieza. El Señor lo que anhela es equiparnos para que le sirvamos. Cuando ya mira a Dios, se mira a sí mismo, ahora sí puede mirar a otros, hermano. Hermano, es que el autoexamen es importante. Es muy importante. Entonces la gente dice, pero qué raro. ¿Usted ha visto una cosa que anda ahí en los hospitales? Que es un bicho raro. Sí, el chupacabras, porque seca a la gente, la mata. ¿Ah? El difícil, ok. Hermanos, y entonces uno dice, hey, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta? Es que a mí me encanta cuando yo veo a Isaías haciendo esto, porque después Isaías hace otra cosa. Isaías mira hacia afuera. Ahora puede mirar hacia afuera. Usted puede mirar hacia afuera porque usted primero miró hacia arriba, vio y reconoció la hermosura, el poder, la fuerza y la autoridad de Cristo y del Santo de Israel y del Dios eterno. Entonces se mira hacia adentro, entiende que usted tiene que ver qué hace con su vida y declara lo que es cierto. Porque hay gente que se arrepiente solamente cuando... Hay gente especial, hay gente que solo se arrepiente cuando la pescan en el pecado. Mientras no los pescan, siguen la vida loca. Y apenas lo pescan, ¿verdad? Se arrepiente con lloro y lágrima. Pero ¿qué de la presencia de Dios? ¿Qué de ver hacia arriba y ver que Dios siempre estuvo ahí? Vea una necesidad. Él vio una necesidad. Él mira hacia afuera y empieza a ver una necesidad, hermanos. Ahora Dios puede llamar a Isaías. Ya el profeta no le preocupaban sus necesidades. Quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí es donde yo creo que como iglesia no estamos, o tal vez no sé cuántos podemos estar entrando en ese capítulo. Hermano, difícilmente uno puede dar el servicio, servir en medio de la casa, en medio de su trabajo, en medio de su familia, en medio de la iglesia, si nosotros no estamos atentos y listos y empezamos solo a preocuparnos por nosotros mismos. Vean, hermanos, esta es una de las partes que nosotros tenemos que ver cómo resolvemos. Nosotros estamos tan preocupados por nosotros, hermanos. Es que estamos, pero no, es ocupadísimos en nosotros y preocupadísimos más. Es decir, ¿cómo vamos a llegar con el mensaje afuera si no nos despojamos del peso que a nosotros nos asedia? A lo más que nosotros llegamos a veces es a condenarnos, hermanos. ¿Por qué si yo sé que hay algo que está mal en mí? ¿Por qué yo no delante del rey, mirando hacia arriba, no lo confieso y no me pongo a sus pies y empiezo a decir, Señor, yo sé que yo tengo que mirarme hacia adentro, y cuando me miro hacia adentro, Señor, cúrame, sáname, soy una llaga, quiero ser un vaso y que Él se manifieste y entonces hago la obra afuera? Pero hermanos, normalmente entramos en toda una crisis. Hay gente que en medio de la iglesia del Señor vive en crisis porque al final quiere sentirse muy bien. Yo no sé, hermanos, cómo es que percibimos esta parte. Queremos sentirnos muy bien para lograr hacer algo. Eso es seguro en el trabajo, hermanos. En el trabajo del Señor así no es.
Entre más mal se sienta usted, venga. Si usted está como llaga podrida, véngase para la iglesia. Si le duele mucho la jupa y todo está ahí, véngase, hermano. Porque en medio de la iglesia, en medio del cuerpo es donde está la sanidad. Ah, pero usted se queda chineándose solo. Sí, sí, de todas formas yo no sé, hermana. Este tema de lo contagioso, yo digo, ¿verdad? Yo digo, yo y tuve que ir a hacer un mandado y tuve que entrar a un supermercado. Hay un montón de gente y yo no sé cuánta gente estaba contaminada ahí, pero al final tampoco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Digo yo. Es que otra vez, y sí, seguro que hay que tener mucho cuidado y seguro si usted tiene diarrea o algo así, quédese en su casa para que no nos... Pero otra vez, hermano, eso nos asegura algo. Yo estoy hablando del otro tema, estoy hablando de las enfermedades emocionales, de las locuras de la vida que a nosotros nos da, hermano. ¿Sí? Porque al final, hermano, tenemos que salir, tenemos que ir adelante, hermanos. Ya son demasiada la gente que está de verdad incapacitándose en su mente, hermano, y no puede hacer el trabajo fuera. Sí, eso es lamentable, hermano. Le voy a decir por qué es lamentable. Lamentable para nosotros que tenemos un Dios muy grande. Eso es muy preocupante para nosotros los que tenemos un Dios alto y sublime. Es muy preocupante, hermanos. Ha dejado de sentirse desanimado Isaías. Sabe que Dios está en el trono y él sabe que ha sido limpiado. Dígame una cosa. De esto que está ahí, ¿cuántas de esas cosas nosotros tenemos? Nosotros tenemos que dejar de sentirnos desanimados, porque tenemos un Dios poderoso. Sabemos que Dios está en el trono y sabemos que hemos sido limpiados. El punto en esta reflexión, en esta noche, es hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos ser buenos. No quiera ser bueno. Lo bueno es el enemigo de lo mejor, porque lo mejor es Cristo. Yo no pretendo ser bueno. Dios no quiere que yo sea bueno. Dios quiere que yo sea un vaso de barro. Dios quiere que yo sea alguien que exprese a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con Isaías? Empezó a expresar lo que él vio al alto y al sublime. Y entonces él empezó a darle un mensaje al pueblo. No, hombre, pueblo, salgan de esa crisis. No es que nuestro Dios es un Dios muy bueno y muy poderoso y muy fuerte. Bueno, ustedes saben cómo terminó Isaías, ¿verdad? ¿Sí saben? No saben, hermana, se lo cuento. Isaías, por causa de esa prédica, terminó aserrado. Y no con Estil de Falmagro, que es muy rápido. No, lo aserrucharon. Aserrucharon todo su cuerpo, por causa de ese mensaje. ¿Y quiénes fueron los que lo mataron? Los cristianos, los de la misma iglesia. Los de la iglesia donde él había ido a ver al alto y al sublime. Su mismo pueblo. Hermano, pero seguro eso debe ser muy emocionante. Digo yo. Digo yo que sí. Yo no sé, hermano. Yo no quiero, ¿verdad? Seguro yo soy como medio cobarde y seguro por eso digo algo así, como a sentirme poderoso delante de ustedes. Pero ahora puede ver al pueblo de la forma en que Dios lo mira. Ahora Isaías empezó a ver al pueblo de la forma en que él lo mira. Hermanos, ¿cómo miro yo la iglesia? Esta iglesia local. Se lo dije en un comentario, creo que fue hace doña Angie, el domingo, con respecto a cómo yo miro la iglesia. ¿A ustedes les gustaría escuchar cómo yo veo esta iglesia? ¿Ah? ¿Sí les gustaría? Perdón, no entendí duro. Ay, hermana. Ese fue el primer, todo bateador. Ese fue el primer escudo de Costa Rica. No sé.
Es unas rayas de una plantilla de Prezi, entonces no sé qué será. Pero ¿cómo miro esta iglesia? Yo miro esta iglesia así, hermanos. Yo lo miro y yo digo, Señor, yo no quiero ver resultados, yo veo una realidad y voy a decir cómo yo veo esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que el Señor nos ha mirado con mucho agrado y ha tenido mucha misericordia de nosotros. Yo veo que esta iglesia es como el mimbre. El mimbre, ajá. El mimbre, ¿verdad? Usted lo moja y es sumamente flexible y fuerte. Esa es una iglesia fuerte. Y aunque aquí tenemos un poco de situaciones, que un día es usted y otro día soy yo y otro día es usted y 3 días soy yo, tenemos circunstancias, tenemos gente que vive en diferentes momentos, sin embargo, somos una iglesia que ama al Señor. Usted podrá decir, seguro usted es el pastor. Y yo les voy a decir, sí, pero yo en esto soy muy objetivo. Porque igualmente, cuando hemos tenido gente que tiene problemas de murmuración, de chisme, también hemos tenido la capacidad en Dios y el amor en Dios de parar. Cuando han habido cosas anormales, hemos sabido llegar y decir, así no. Ustedes son una iglesia especial. Especial porque Dios es un Dios bueno. ¿Dónde es que yo miro el fallo de nosotros como iglesia? Exactamente, hermanos, como por ahí. El profeta puede ver y levantar su voz. Yo creo que nosotros necesitamos de verdad entender que es tiempo de levantar la voz. Con mi vivencia, hermanos, deje de chinearse solo, no dé lugar a esas cosas. Hermano, no se deje, no se deje. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted le da pelota a aquel tema, que no es el tema, porque usted tiene un Dios muy grande, entonces, hermano, usted empezó a faltar, a fallar, y yo también. Miremos hacia arriba, miremos hacia adentro, miremos hacia afuera, con esa convicción del Espíritu. Hermano, Dios no está pretendiendo que usted sea bueno. Dios pretende que usted sea un vaso de barro en las manos del alfarero. Dios no pretende que usted no se queje, usted siempre se va a quejar. Entonces no se huele tan duro cuando se queja. No se huele tan duro. Sencillamente ríndase a Dios. Cuando usted empieza en sus cosas y yo en las mías, en las loqueras y en las cosas y en las decepciones y en las traumas y en las cosas, doblemos nuestras rodillas. Yasmín tiene un grupito que atiende los jueves de un montón de chiquillos que es como más o menos como los de la cárcel, solo que no están en la cárcel. Andan ahí por donde Jazz. Pero la diferencia es esa. Ya es una gran necesidad, ¿verdad? Con esos muchachos. Bueno, hay 1000 necesidades y nosotros queremos seguir chineándonos. Cuidado, iglesia, porque nosotros como iglesia no podemos seguir chineándonos de esa forma. Tenemos que ver hacia arriba, ver hacia adentro y ver hacia afuera. Yo creo que, y por eso tal vez a veces yo digo cosas, hermanos, y yo las digo en mi corazón, Dios sabe la actitud. Yo no quiero golpear ni maltratar a nadie, pero tampoco estoy aquí, sinceramente, como para agarrar y sobarle la cabeza en algo que usted no está. Hermano, si usted cree que usted está en una circunstancia, yo oro con usted y lloro si quiere. Pero después de orar y de llorar, le voy a decir, no, salga de usted misma, salga de usted mismo, deje de estar esa cosa, deje de estar ahí. Dios no tiene nietos, Dios sí los tiene hijos. Los hijos tendrán que ver cómo se paran duro. Los hijos tendrán que saber cómo ir adelante. Nosotros como padres tenemos que saber cómo vamos adelante. Nuestra responsabilidad con los hijos es declararle la verdad de Dios y orar y que el Señor les ayude, porque al final usted no los va a poder llevar de la mano porque no se dejan. ¿Verdad? No se dejan. Hoy vi un espectáculo lindísimo. Una chiquita, ¿como cuánto puede tener esa bebé aquella, la chiquitita? 3 años. Como 3 años. Y estaba la mamá, ¿verdad? Entonces la chiquilla estaba ahí
dando un pelotón, ¿verdad? Y de un pronto a otro, la mamá ahí en el mostrador, en una tienda, y al final ella siguió caminando, ¿ah? Y cuando llegó a la puerta, se ha pegado un carrerón esa huila. Viera qué carrera, ¿eh? Y la mamá disparada persiguiéndola, pero volvió a ver y cuando ya se vio en la puerta salió soplada. 3, 4 años. Oiga, y nosotros pretendemos a veces a los mamulones de nosotros. No, hermano. Velemos por nuestros hijos, velemos por la familia. Que no interrumpa, que nadie nos interrumpa esa adoración a Dios. Y menos en los núcleos familiares donde a veces, hermanos, la parte de nuestros hijos en la rebeldía o en la desobediencia a Dios, hermanos, nos hace paralizados. Hay familias que sucumben ante esto y no está bien. Hay situaciones que Dios ha traído en medio de nosotros que nos paralizan, hermano. No puede ser. Ahí es donde yo digo, iglesia, no nos podemos dejar. Si usted está hoy aquí y está como está bien, porque Dios la tiene y la quiere así. No se trague el cuento de que usted pudiera estar mejor. No, usted está siempre mejor porque usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué más? Circunstancias vienen, situaciones vienen. ¿A quién le gusta estar enfermo? A mí no. Yo soy el más cobarde de todos ustedes. Pero a veces me da. Y cuando me da, ustedes tienen que ir a mi casa cuando estoy así. Es un escenario. Pero al final, hermanos, tengo que salir adelante en el nombre de Jesús. Veamos hacia arriba, veamos hacia adentro, veamos hacia afuera. Yo espero que esta palabra ha sido una bendición de exhortación y de consuelo, de saber que tenemos un Dios muy grande. Isaías ve al Señor, Isaías se ve a sí mismo, Isaías ve la necesidad. ¿Cómo está usted, hermano? No para que se condene, sino para que venga arrepentimiento. Amén. Bien.